Hola a todos, bienvenidos a esta presentación que busca complementar las lecturas realizadas sobre Clausewitz y Jomini y que tienen por objetivo ahondar en algunos aspectos importantes del aporte intelectual y teórico de estos dos estrategas, por supuesto, al ámbito de los estudios con relación a la guerra. Entonces, para ello voy a realizar una breve referencia a el papel que juegan las teorías de la guerra dentro del campo del conocimiento y por supuesto dentro del campo de la práctica de la guerra en sí misma, y luego hablar un poco sobre Clausewitz y Jomini, ampliando algunos de los aportes más importantes de cada uno de estos dos teóricos de la guerra y que posiblemente por cuestiones de límite de páginas pues no pudieron desarrollarse suficientemente en el capítulo que ustedes debían realizar sobre los aportes del pensamiento estratégico de estos dos señores. Entonces, sin más preámbulos y comenzando con el análisis de las teorías de la guerra, permítanme decirles que desde la Ilustración, la búsqueda de una teoría general de la guerra ha sido una gran aspiración entre muchos pensadores militares. Y mientras que muchos teóricos militares de renombre, como por ejemplo el general prusiano Karl von Clausewitz, quien viviese entre 1780 y 1831, o el pensador y general militar de nacionalidad suiza, el barón Antoine Henri de Jomini, quien viviese entre 1779 a 1869. Mientras que estos teóricos que acabo de señalar, por ejemplo, se preocuparon sobre todo de la guerra terrestre, ¿no? Otros teóricos, como el contraalmirante estadounidense Alfred T. Mahan, 1840-1914, o el historiador naval británico Sir Julian Corbett, quien viviese entre 1854 a 1922, pues se preocuparon, en este caso estos dos señores, por la guerra naval a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, mientras que otros, como el general italiano Giulio Douhet o el coronel norteamericano William Sherman, ¿no?, se ocuparon de la guerra aérea en la primera mitad del siglo XX. Entonces, dado que la conducción exitosa de la guerra gira principalmente en torno a asuntos morales y físicos, con las características individuales del comandante y su capacidad para tomar rápidas decisiones, basadas en factores inciertos en situaciones a menudo fluidas y complejas, pues el valor de una estrategia abstracta y la teoría científica puede resultar poco convincente para la mayoría de los que efectivamente practican la guerra. Sin embargo, si bien una teoría sólida no sustituye a un hábil comandante, ni más faltara, y tampoco sustituye un astuto plan de batalla, pues el valor práctico de la teoría, por paradójico que parezca, es de naturaleza conceptual e intelectual. Sí, una teoría no puede reemplazar la habilidad individual en el campo de batalla, pero sí puede mejorarla. Pero la utilidad práctica de una teoría va mucho más allá de los mundos internos de un comandante individual o de un líder político. Para tener éxito, un líder no solo necesita tomar una decisión sobre ciertas acciones, sino también comunicar su intención a los demás. Según Sir Julian Corbett, esta interacción y comunicación del líder civil o también del líder militar con el mundo exterior, es decir, con sus colegas y subordinados, requiere un lenguaje de precisión y una variedad de términos y conceptos
comúnmente aceptados y conocidos. La orden del comandante, sostiene Corbett, debe despertar en todos los cerebros el mismo proceso cognitivo, el mismo proceso de pensamiento. Es decir, sus palabras deben tener el mismo significado para todos. Esto, por supuesto, requiere una amplia formación y educación en líneas similares y un marco doctrinal y conceptual que sea muy claro. Por lo tanto, una teoría es útil tanto para la reflexión interior de cada persona como para la comunicación con otros. Y esta línea de argumentación también está relacionada con el énfasis de una mayor comprensión cívico-militar. Aunque una teoría comúnmente aceptada proporciona una solidaridad mental imperativa entre un jefe y sus subordinados, todavía termina siendo más valiosa para producir una solidaridad similar entre él y sus propios superiores. Esto, por ejemplo, proporcionaría herramientas intelectuales y verbales del lenguaje para que el comandante cuestionara los planes de guerra arriesgados y mal meditados sugeridos por políticos impacientes, bajo presión para tomar decisiones rápidas y actuar con rapidez. Y esto, por supuesto, también puede funcionar con la misma facilidad al revés. Además, una teoría puede servir a la comunicación entre estadistas y oficiales militares, haciéndola más precisa y coherente y ayudándolos a comprender mejor el carácter general de la lucha en la que se está emprendiendo o en la que se está a punto de emprenderse. En suma, una teoría comúnmente aceptada basada en términos y conceptos con un alto grado de precisión y claras relaciones entre esos conceptos y términos, crea de cierta manera una solidaridad mental entre militares y civiles y hace que la comunicación entre ellos sea más eficiente. Entonces, partiendo de esta reflexión, las teorías de la guerra, por supuesto, son muy importantes. Y quisiera hoy empezar hablando de Jomini y su propuesta de los principios de la guerra. El teórico militar francés Charles Ardan Dupic, quien viviese en el siglo XIX, afirmó una vez que el hombre no entra en la batalla para luchar, sino para conseguir la victoria. Por ende, hace todo lo que puede para evitar el primero y obtener el segundo. Pues por razones obvias, gran parte del pensamiento militar se ha centrado en cómo lograr la victoria en la guerra. Y una de las expresiones más claras de esta tendencia son los llamados principios de la guerra. En su descripción más simple, el enfoque de los principios de la guerra se caracteriza por tratarse de un marco de leyes causales que generan hipótesis comprobables y son aplicables en todo el ámbito de la guerra. En resumen, este enfoque constituye una búsqueda para descubrir un sistema causal que explicaría aspectos significativos de la práctica de la guerra y la estrategia de una manera análoga, por ejemplo, a la ciencia física. Raimondo Montecuccoli, ¿no?, quien viviese en el siglo XVII, entre 1609 a 1680, fue uno de los primeros en conceptualizar tal ciencia de la guerra, argumentando que reduciría la experiencia a reglas universales y fundamentales, abarcando así toda la historia del mundo de tal manera que ninguna notable hazaña militar no pudiese reducirse a una serie de instrucciones. Pero bueno, este trabajo sobre un conjunto de principios universales de la guerra se hizo cada vez más popular un tiempo después a través de la corriente de la Ilustración francesa y que culminó de manera más famosa en el trabajo de Antoine-Henri Baron de Jomini.
Incluso pensadores relativamente modernos como G.F.C. Fuller han tratado de diseñar un sistema causal completo, ¿no? Al hacer por la guerra lo que Copérnico hizo, por ejemplo, por la astronomía, o Newton hizo por la física, o Darwin hizo por la historia natural, es decir, aplicar el método de la ciencia al estudio de la guerra. Y el objetivo final consistiría, por lo tanto, en un sistema de hipótesis conectadas deductivamente que se someten activamente a una posible refutación empírica mediante pruebas repetidas. Y en opinión de Jomini, el propósito de crear los principios de la guerra era acumular experiencia y conocimiento para la educación de las futuras generaciones militares en cómo librar la guerra moderna. En este orden de ideas, cada soldado u oficial no debería tener que empezar desde cero, ya que tendría un cierto mínimo de conocimientos establecidos para trabajar. De manera similar, la ciencia busca construir conocimiento gradualmente de lo que ya se ha construido para que la rueda no tenga que reinventarse una y otra vez. Por ejemplo, los principios de la guerra sirvieron como una herramienta pedagógica simple, pero eficaz, para enseñar tácticas a un número sin precedentes de soldados y oficiales subalternos que necesitaban ser reclutados y entrenados rápidamente antes de participar, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Por lo que se podría decir que los principios de la guerra, tal como los interpretamos y presentamos al día de hoy, no surgieron realmente sino por allá hasta la década de 1920. Sin embargo, sus antecedentes pueden remontarse más atrás en la historia del pensamiento militar. La primera persona en expresar algo similar a los principios de la guerra fue probablemente Sun Tzu, quien destacó, por ejemplo, la importancia de la sorpresa y la planificación en la victoria y en la derrota. Debemos, sin embargo, señalar que Sun Tzu también argumentó que no existían reglas fijas para el éxito en la batalla o en la guerra. Sun Tzu debería ser considerado un predecesor de aquellos que sostienen que las circunstancias de la guerra varían tanto que no es posible establecer principios atemporales. Ahora bien, posteriormente y durante la historia antigua y la Europa medieval, el pensamiento militar se centró en identificar pautas para mantener la disciplina, la organización, la fortificación y la administración del aparato de guerra. Esto era algo natural, ya que ante todo los desafíos logísticos en la guerra medieval a menudo llevaban a los ejércitos a saquear las áreas rurales, tanto para mantener a su propio ejército en pie como para dificultar la logística del oponente. Las partes beligerantes también intentaron, saquear o exigir rescates a las ciudades con el fin de abastecer a los distintos ejércitos. Y la principal forma de protegerse del saqueo era mejorar las propias fortificaciones. Luego la revolución científica y la ilustración no solo influyeron en la sociedad, sino también en el pensamiento militar. Y de hecho es aquí en donde justamente los principios, tal y como los interpretamos hoy, tienen su origen. Al representar la guerra como otro fenómeno, como una actividad susceptible del estudio científico, se sentaron las bases para la creencia de que también había principios que gobernaban la guerra, leyes que gobernaban la guerra. Además, el origen y la redacción de los principios fueron influenciados por las primeras escuelas militares que se establecieron durante este periodo, en el que se llevó a cabo el estudio de la guerra moderna para capacitar a las futuras generaciones de oficiales. Junto con temas más técnicos y entrenamiento en artillería, se desarrolló rápidamente la necesidad de estudiar historia militar y aprender lecciones a través del estudio sistemático de la guerra. Esto significaba por extensión que los profesores de las universidades
escribieran más libros sobre el arte de la guerra que los propios generales. Esto favoreció la noción de que era posible descubrir principios de guerra atemporales, ya que los profesores eran en general más receptivos que los generales a los ideales científicos. De esta forma se sentaron las bases para la búsqueda de principios, verdades fundamentales expresadas como pautas de acción. Y en los siglos XVII y XVIII, y en Francia en particular, a través de académicos como Antoine Manassés de Paz, o Jean-Charles, o Maurice de Saxe, pues se terminaron elaborando libros sobre el arte de la guerra, expresando lecciones que se creían atemporales. Y de este modo se empezó a establecer la noción de los principios de la guerra, aunque todavía no se habían definido su número, su forma o inclusive su contenido. A diferencia de lo que a veces se afirma, Jomini no fue el primero en escribir una lista de los principios de la guerra. En realidad fueron a finales del siglo XVIII el Marqués de Silva en Francia y Henry Lloyd en Gran Bretaña los pioneros, con sus listas numeradas de principios. A pesar de esto, Jomini hizo una gran contribución a los principios de la guerra a través de su fuerte argumento al comienzo de su carrera de que había principios de la guerra y que estos eran inmutables y universales. Permítanme decirles que Clausewitz también presentó lecciones en forma de principios, pero al mismo tiempo fue muy cuidadoso en señalar que estaban pensados como ayudas para la reflexión personal antes del combate, en lugar de pautas de acción sobre cómo debía conducirse la guerra. Jomini al final también parece haber estado cada vez más atrapado en dos posiciones con respecto a los principios, ya que creía que el comandante que los utilizaba también necesitaba talento o genialidad, como lo describiría Clausewitz. Según Jomini, el problema central era que nada está mejor calculado para matar el genio natural y hacer triunfar el error que esas teorías pedantes basadas en la falsa idea de que la guerra es una ciencia positiva cuyas operaciones pueden reducirse a cálculos infalibles. Incluso hoy, el debate continúa con relación a estas dos posiciones. La guerra como ciencia y por lo tanto basada en principios generales, o la guerra como arte, que requiere talento y habilidad. En el siglo XIX, las enseñanzas de Jomini sirvieron gradualmente como guía en las escuelas militares de aprendizaje entre las grandes potencias de Europa, con la posible excepción de Alemania. En el siglo XIX en Francia se dedicó una gran cantidad de pensamiento a identificar los principios correctos. En Gran Bretaña y Estados Unidos se inició un largo debate sobre si existían principios y, de ser así, cuáles eran. Patrick Leonard McDougall, comandante del Royal Military College y gran admirador de las ideas de Jomini, copió virtualmente estos principios para utilizarlos en el ejército británico hacia finales del siglo XIX. Las enseñanzas de McDougall, sin embargo, siempre fueron discutidas y, entre otros, el duque de Wellington, quien finalmente resultó ser compatible con Napoleón, consideró que el entrenamiento militar basado en los principios era una tontería. En Estados Unidos, las ideas de Jomini parecían haber sido verificadas a través de la victoria de los estados del norte sobre los estados del sur en la gran guerra civil de ese país entre 1861 a 1865. Los hábiles generales del sur, ¿no? El general Lee o Nathan Bedford Forrest o Thomas Stonewall Jackson habían perdido, por supuesto, la guerra contra los mayores recursos del norte. Y también en Prusia hubo algunos defensores de los principios generales de la guerra. Por ejemplo, Rousseau, quien identificó 27 leyes fundamentales para la guerra, aunque la corriente principal, repito,
de pensadores militares prusianos fueron sumamente críticos del pensamiento jominiano. George Heinrich von Berenhorst comentaba a finales del siglo XVIII, igual que Clausewitz y más tarde Moltke el Viejo, pues que las ideas jominianas eran aceptables. Rechazaron las ideas y en cambio enfatizaron que cada situación del combate es única y por lo cual no es posible establecer principios generales de la guerra. Berenhorst fue sobre todo crítico de que los principios estuviesen rodeados de excepciones. Se preguntaba él entonces de qué sirven las reglas cuando uno está cubierto hasta los oídos de excepciones, ¿no? Preguntó retóricamente a principios del siglo XIX. Y Moltke el Viejo fue inclusive más allá y afirmó que en la guerra como en las artes no hay un estándar general, ni tampoco el talento puede ser reemplazado por una ley. Y alrededor del cambio de siglo, pues hubo un feroz debate tanto en los Estados Unidos como en Europa. Poco a poco se habían ido formando dos posiciones inspiradas en Clausewitz y Jomini. Es decir, se rechazaban todas las reglas y principios, todas las leyes de la guerra o los principios de la guerra, ¿no? O bien se aceptaban de todo corazón. Pero independientemente del enfoque que dominara, cada individuo se vio obligado a adaptar una posición sobre la cuestión de la existencia de estos principios. Y los principios aún no habían sido codificados oficialmente en las doctrinas o regulaciones de las grandes potencias al inicio de la Primera Guerra Mundial, aunque las regulaciones del Servicio de Campo Británico de 1909 mencionaba ya la existencia de principios de la guerra, pero sin nombrar ninguno de ellos. Pero con la Primera Guerra todo eso cambió. Los principios de la guerra, tal y como los conocemos hoy, fueron creados por G.F.C. Fuller, quien es probablemente el contribuyente más influyente al concepto moderno de principios de la guerra en el siglo XX. La primera lista de 8 principios de Fuller, en un artículo de 1916, surgió principalmente como resultado de su experiencia de combate en el frente occidental. Cuando más tarde comenzó a estudiar la historia militar de manera más sistemática, desarrolló su argumento para incluir 9 principios por allá en 1923. Fuller logró, más que cualquiera de sus contemporáneos, capturar los principios y al menos inicialmente hacer que su voz se escuchara en la comunidad de defensa británica. Durante el periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, los principios fueron institucionalizados y codificados en las doctrinas y regulaciones de las grandes potencias. Pero sin embargo todavía existía controversia con relación a ellas. En Alemania, por ejemplo, se resistió la tentación de seguir la tendencia de las potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial e introducir dentro de la doctrina militar alemana los principios de la guerra. Pero a pesar de esto, el surgimiento de los principios de la guerra fue discutido con entusiasmo en la Alemania de entreguerras, al menos en un plano teórico. Y en la recién formada Unión Soviética, después de la Primera Guerra Mundial, los principios también fueron rechazados después de un acalorado debate, principalmente entre Mikhail Frunze y León Trotsky, ¿no? Cuando este último inclusive afirmaba que los principios eran una invención burguesa y que no había leyes eternas en la guerra. Ahora, la cuestión crucial ha sido en realidad si el aprendizaje de los principios de la guerra, que son en teoría simples y casi que triviales, tienen algún uso práctico en el ámbito de la práctica de la guerra. Y Jomini y Clausewitz son hasta cierto punto polos opuestos en la cuestión de si los principios son utilizables en la práctica, aunque por lo demás la verdad es que cuando uno mira el pensamiento jominiano y clausewitziano, en muchos aspectos se parecen. Hay muchas cosas que unen ambos pensamientos. Tal vez en este de los principios no.
como principal intérprete de los principios positivos sobre cómo se debe conducir la guerra, Jomini creía que había una serie de principios fundamentales en la guerra de los que sería peligroso desviarse. Y aunque Jomini dudaba en cuanto a su relación con los principios, afirmó que su uso a lo largo de la historia había conducido usualmente al éxito en la batalla. Jomini creía que las máximas que podían interpretarse a partir de estos principios eran pocas y que, a pesar de que a veces cambiaban de carácter según las circunstancias, por lo general podían servir de brújula al comandante en la ejecución de los peligrosos y difíciles y complicadas tareas, ¿no?, de dirigir operaciones militares. Y las personas con talento innato, creía Jomini, pues ciertamente podrían aplicar estos principios, así como alguien que hubiera realizado estudios avanzados en el tema, pero una teoría simple y explícita que se enfocara en las relaciones causales, pero que estuviera libre de exactitud exagerada, también podría llegar a crear ese talento. De este modo, la teoría podría aumentar la capacidad general y la confianza en sí mismo de un comandante militar. Y unos pocos principios simples basados en estudios de historia militar con una gran cantidad de espacio para el talento natural eran, por lo tanto, en opinión de Jomini, la mejor forma de educar a los oficiales. Clausewitz, por otro lado, fue más crítico con la posibilidad de poder formular principios positivos sobre cómo debe conducirse la guerra. Él creía que simplemente no era posible construir un modelo para el arte de la guerra que pudiera servir como un andamio, ¿no?, en el que el comandante pudiera contar como apoyo en cualquier momento. Siempre que tuviese que recurrir a su talento innato, se encontraría el comandante fuera del modelo y en conflicto con él. Eso era lo que pensaba Clausewitz. No importa cuán versátil sea el código, la situación siempre traería las consecuencias a las que Clausewitz aludía, ¿no? Es decir, el talento y el genio operan fuera de las reglas y la teoría entraría en conflicto con ese talento y genio en la práctica. Y los factores que hicieron imposible un sistema positivo consistente en los principios de la guerra fueron, según Clausewitz, que la guerra consistió en gran parte en factores morales y psicológicos, como el coraje, el miedo, la ambición, que no eran mensurables. Esta guerra se caracterizó por la interacción humana, cuya misma naturaleza estaba destinada a hacer de la guerra algo impredecible. Y esa guerra se caracterizó por una gran incertidumbre en la que toda la acción tiene lugar, por así decirlo, en una especie de crepúsculo, generalmente descrito como la niebla de la guerra, ¿no? The fog of war. Clausewitz opinaba que estos fenómenos eran barreras infranqueables para una teoría formulada como plan de acción. En lugar de una doctrina positiva de la que los principios de la guerra eran un ejemplo, quería que los intentos de teorización se centraran más en la naturaleza de la guerra, así como en sus objetivos y medios. Clausewitz creía que esa teoría educaría la mente del futuro comandante, o más exactamente lo guiaría en su autoeducación, no lo acompañaría al campo de batalla. Así, entonces, pues los principios de la guerra no fueron el producto final de un análisis de la historia militar, sino por el contrario, una herramienta para que el comandante entendiera y analizara los problemas que la historia de la guerra le brindaba. Ya el talento y el genio pues se encargarían del resto. Entonces, las diferentes perspectivas que representan Jomini y Clausewitz capturan el problema estructural fundamental que muchas personas creen que existe en la aplicación de los principios de la guerra. Cuanto más detallados y en teoría utilizables se vuelven los principios, mayor es el riesgo de que la actividad práctica en el campo de batalla se convierta en rutina, se vuelva dogmática y, peor aún, se vuelva predecible. El comportamiento predecible pronto entrará en conflicto con la naturaleza dinámica de la guerra y conducirá
en aquellos casos en los que no exista una gran superioridad, a importantes ventajas para el oponente, que podrá por lo tanto adaptar y optimizar su propio comportamiento a partir de la predecibilidad de las propias acciones. Y dado que la guerra es en última instancia una batalla entre voluntades opuestas y el pensamiento estratégico no se dirige a un objeto sin vida sino a un organismo vivo e inteligente, este último tiende a contrarrestar todos los intentos de crear superioridad o posición ventajosas por parte de uno. Y como resultado, pues la paradoja lógica será que la acción más efectiva es regularmente la acción inesperada, es decir, la sorpresa. Si hay una especificación demasiado rígida de los principios de la guerra, incluido el principio de sorpresa, pues las mismas desviaciones de estos principios serán a menudo los más inesperados que se puedan hacer. Si por ejemplo un enemigo espera de nosotros un movimiento sorprendente en cada situación, desviarse del principio de sorpresa sería un ejemplo de sorpresa, ¿no? Y este es un ejemplo de las paradojas inherentes al uso de los principios de la guerra. Otro problema práctico con el uso de los principios de la guerra, si asumimos que son válidos y conducirán a la victoria en la guerra, es que parecen funcionar principalmente en un enemigo que no las use él mismo. Y esto fue afirmado por von Berenhorst, quien, a pesar de considerar los principios de Jomini principalmente válidos, sintió que los participantes que lucharan de la misma manera se anularían entre sí y por lo tanto neutralizarían el efecto de los principios. Aquí serían determinantes factores como el número de soldados, su coraje o la falta de tales cualidades o el puro azar, que paradójicamente fueron los factores que los principios originalmente habían intentado superar y encontrar un reemplazo. Berenhorst creía que este era el caso en la historia antigua, cuando los griegos y los romanos habían tenido éxito con sus principios de guerra contra pueblos bárbaros, algo que resultó ser ineficaz después en los conflictos internos, donde el coraje y el talento tendían más bien a ser decisivos y ya no los principios. Creía que este era también el caso de los principios de Jomini, que se basaban principalmente en experiencias de las guerras napoleónicas. Mientras Napoleón fue su único exponente, logró el éxito, pero los enemigos numéricamente superiores aprendieron rápidamente de los principios de la guerra de Jomini, de Napoleón, de sus trucos. Lo que finalmente significó para Napoleón que éste perdiera la ventaja. Y ciertas batallas en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial también parecieran apoyar esto, ya que ambas partes enfocaron sus esfuerzos entre sí y nunca hubo un avance decisivo. Entonces, ¿cómo es posible que muchos generales prominentes y teóricos militares persistan en sus argumentos sobre el valor de los principios de la guerra a pesar de los problemas demostrados por teóricos como Berenhorst o Clausewitz? Pues la respuesta probable es que primero, los principios son fáciles de entender y segundo, cumplen una función moral y organizativa como fuente de inspiración y modelo para incrementar la capacidad de coordinación y visión conjunta en la organización militar. El uso de los principios de la guerra a menudo toma el carácter de una profecía autocumplida, en la que los soldados y sus comandantes creen que saben que los principios producirán resultados y por lo tanto actuarán de una manera que conduce a resultados exitosos, resultados que podrían igualmente ser el resultado de la casualidad, de las ventajas técnicas o la superioridad numérica con relación al adversario. Por lo tanto, hay algunas cuestiones serias que pueden plantearse en torno a la noción de que seguir los principios conduce a la victoria. Si los principios de la guerra no se pueden interpretar sin dificultades en términos prácticos, ¿deberíamos entonces interpretar los principios como variables para explicar el resultado de la guerra? Pues esto sugiere que podemos explicar la institucionalización de los principios a través de la racionalidad de las Fuerzas Armadas y darnos cuenta de que los principios de la guerra
proporcionan a la organización militar una herramienta analítica suprema con la que se pueden entender las guerras y las campañas militares. Para que los principios puedan funcionar como una teoría que incluye relaciones causales y por lo tanto expliquen el resultado de las guerras, pues será necesario que se cumplan ciertos requisitos fundamentales. Por un lado, debe haber una conexión definida entre los principios, es decir, las variables independientes y el resultado de la guerra, que sería la variable dependiente. Si no existe una relación entre la causa asumida y el efecto que estamos intentando explicar, pues habrá buenas razones para creer que la causa que hemos señalado es sencillamente incorrecta. Por otro lado, los principios deben contener un vínculo lógico con el resultado de la guerra, ya que de lo contrario la conexión puede ser aleatoria, incluso si existe. Entonces, ¿qué tan bien pueden los principios cumplir con estos requisitos? Pues una respuesta clara a la pregunta de si existe una correlación definida entre la adhesión a los principios de la guerra y el resultado de la guerra solo puede obtenerse mediante una investigación empírica sistemática. Curiosamente, como lo señala John Keegan, esto no se ha hecho, por lo que llega a la conclusión Keegan de que los principios de la guerra tal vez ni siquiera sean válidos. Por ello, al menos durante el siglo XX se formaron numerosas generaciones de oficiales para que depositaran su confianza en algo que no había sido probado de forma sistemática. Entonces, los principios de la guerra quizás representen una de las muchas opiniones sobre cómo debe conducirse la guerra. Y como ya he señalado, pues el número de principios varía de un autor a otro, lo que también se aplica a las relaciones mutuas y sus definiciones. Por ende, permítanme describir una serie de principios a los que se hace referencia comúnmente. No están todos, no hace referencia a todos, pero sí a algunos. Sin embargo, repito, es importante señalar que el objetivo principal aquí no es intentar seleccionar los principios más importantes y utilizables o establecer una clasificación entre ellos, sino analizar la lógica interna de los principios y sus relaciones mutuas. Cabe señalar que los diferentes principios están definidos y destinados a funcionar en todos los niveles de la guerra, pero principalmente en el nivel operativo. Uno de los tantos principios es el principio, por ejemplo, de propósito, ¿no? Los esfuerzos militares. Este principio establece que los esfuerzos militares deben tener como propósito objetivos políticos claros y alcanzables. El principio del propósito es el mismo principio de los objetivos, ¿no? Entonces, los esfuerzos militares deben tener como propósito objetivos políticos claros y alcanzables. Y estos, a su vez, deben basarse en intereses de seguridad ya establecidos, que forman la base de todos los conceptos estratégicos y las operaciones militares. Los objetivos deben ser lógicamente coherentes, estar redactados con claridad y concentrarse de manera óptima en los centros de gravedad del adversario. Los planes y operaciones en cada nivel, sea estratégico, operativo y táctico, deben ayudar a lograr el objetivo general sin oponerse entre sí. No obstante, los objetivos establecidos al comienzo de una operación militar a menudo tienden a volverse borrosos y poco claros a medida que avanza la guerra, ¿no? O la operación y ocurren eventos inesperados. Un responsable de la toma de decisiones o un comandante con experiencia debe revisar periódicamente sus objetivos para asegurarse de que son sostenibles en el tiempo y estén basados en la racionalidad. Por ejemplo, durante la Guerra de Corea, el objetivo de las operaciones militares de los Estados Unidos se cambió 4 veces durante el primer año de la guerra, donde el objetivo fue inicialmente resistir el ataque de Corea del Norte entre junio y agosto de 1950. Luego el objetivo cambió a el logro de unir Corea del Norte y Corea del Sur entre septiembre a noviembre de 1950, para luego, otra vez, un nuevo objetivo, sobrevivir a un contraataque chino entre diciembre de 1950 a marzo de 1951, para finalmente, ¿no?,
terminar con un cuarto objetivo que fue el de aspirar a un statu quo y a una tregua entre abril de 1951 a julio de 1953. Entonces, bueno, este no es el único ejemplo en la historia militar, pero muestra la dificultad de aclarar y adherirse a un solo objetivo consistente a lo largo de una guerra. También está el principio de la iniciativa. La acción ofensiva permite actuar en lugar de reaccionar ante el enemigo en un momento y lugar decididos por el propio bando. Esta es la mejor manera de tomar y mantener la iniciativa mientras se la niega al enemigo. El éxito con este principio proporciona un mayor margen de maniobra, lo que inspirará a las propias tropas y desmoralizará a las del enemigo, además de crear oportunidades para explotar las vulnerabilidades del adversario. El actor que tiene la iniciativa también puede controlar el curso de los eventos en el campo de batalla. El ataque alemán hacia el oeste de Europa en mayo de 1940 es un ejemplo de una operación militar en la que una parte, en este caso la Alemania nazi, logró desde el principio tomar la iniciativa y retenerla durante toda la campaña. De esta manera, las tropas francesas y sus aliados tuvieron dificultades para lanzar contraataques efectivos. Por su parte, todo hábil estratega solo adoptará una posición defensiva y permanecerá pasivo hasta que surja la oportunidad de actuar y tomar la iniciativa. La retirada soviética, por ejemplo, hacia el este en 1812, en el marco de las guerras napoleónicas, o entre 1941 a 1942 en el contexto, obviamente, de la Alemania, de la invasión de la Alemania nazi a territorio soviético, pues tuvieron como objetivos cada una respectivamente, entre otras cosas, tuvieron como objetivos el de ganar tiempo, hasta que se hubieran reunido fuerzas suficientes para comenzar contraataques bien dirigidos, que es también lo que sucedió fuera de Moscú en el invierno de 1812 a 1813 en las guerras napoleónicas y en Stalingrado, ¿no? En el invierno de 1942 al 43 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El principio de flexibilidad, ¿no? Establece que mantener la flexibilidad y la libertad de acción a menudo se valoran mucho en la ejecución de las operaciones militares. Como afirmaría Clausewitz, basar la planificación en factores definidos y ciertos es quizás el más grave de todos los errores militares, ya que nadie puede prever cómo se desarrollarán los diferentes eventos a largo plazo. Los objetivos políticos y militares pueden cambiar de forma totalmente inesperada, tanto por los propios, ¿no?, como por los del oponente. Y los planes que se han elaborado y los recursos producidos pueden resultar insuficientes a la luz de los acontecimientos en desarrollo. Es por ello que son necesarios buenos márgenes y planes alternativos que ya se han desarrollado antes de que se produzcan las operaciones para mantener la libertad de acción en caso de que el oponente sabotee o imposibilite la ejecución del plan original. Y la mejor forma de evitar estos riesgos es crear un espectro de estrategias a corto y largo plazo. Un general que a menudo brindó evidencia del valor del principio de flexibilidad fue el general alemán Erwin Rommel, quien en el norte de África en 1941, a pesar de contar con una fuerza militar numéricamente inferior, logró hacer retroceder y en muchos casos derrotar a sus oponentes británicos a través del uso flexible de los sistemas y unidades de armas disponibles. Otro de los principios más importantes en la guerra también es el principio de la concentración o de la capacidad de concentrar los recursos propios en el tiempo y el espacio y crear una superioridad local en relación con la del adversario. A veces esto se expresa como el principio de concentración de fuerza. Y esto se aplicaría a todos los niveles de la guerra y en todos los contextos. Las fuerzas militares que son inferiores en términos de cantidad e incluso de calidad pueden ganar ventajas contra un oponente que es en general nominalmente superior si al menos ellos son capaces de concentrar sus recursos y el oponente a su vez no logra hacerlo. Ya el teórico militar chino Sun Tzu en el 500 a.C.
incluyó en su libro Del arte de la guerra un argumento sobre el valor de la concentración, cuando afirmó que si el enemigo se prepara en todas las áreas, será débil en general. Y Jomini también tuvo el cuidado de señalar el valor de este principio. Creía que todo el arte de la guerra podría reducirse a la capacidad de concentrar las propias fuerzas contra el punto decisivo del adversario. Según Jomini, con base en este razonamiento era importante tomar y mantener la iniciativa. Los contraataques soviéticos al norte y al sur de Stalingrado en noviembre de 1942 son buenos ejemplos de concentración de los recursos existentes contra un oponente cuyas tropas se habían dividido y se habían dispersado demasiado. Hoy en día este principio ha sido muy debatido en ciertos sectores, ya que hay quienes creen que el desarrollo de las nuevas tecnologías se ha orientado hacia el enfoque en los efectos, ¿no? También está el principio de economía. Cada estado o entidad similar a un estado tienen recursos limitados, lo que significa que la concentración de fuerzas en el tiempo y el espacio requiere también de una economía de recursos en otros lugares. Los medios limitados que están disponibles conducen a la necesidad de establecer prioridades para que las operaciones solo reciban una proporción tan grande de recursos disponibles como lo requiera la tarea. Y aquí también podemos hablar de economía de fuerza. Por lo tanto, este principio está estrechamente relacionado con la noción de que el uso de la fuerza militar es calculado y racional. Y como podemos ver, el principio de economía está estrechamente asociado con el principio de la concentración. El principio de economía de fuerza puede ilustrarse con la decisión de Estados Unidos y Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial de centrar primero sus esfuerzos en derrotar a los nazis. Y una vez que esto se logró, pues la atención se concentró posteriormente en derrotar o en terminar de derrotar a los japoneses. Un ejemplo de donde el descuido de este principio resultó en un costoso error, pues fue el intento de Hitler de hacer la guerra en varios frentes. Incluso mientras continuaba luchando contra Gran Bretaña en el este contra la Unión Soviética, en el sureste contra Yugoslavia y Grecia y en el sur contra los británicos en el norte de África. Y eso resultó ser un error crucial que finalmente lo llevó a su ruina. Cualquier estratega sensato haría bien en no enfrentarse a varios enemigos poderosos al mismo tiempo, ya que esto dificulta la concentración de personal y recursos. También está el principio de la maniobra, ¿no? Tener movilidad en el campo de batalla y ser flexible en el pensamiento estratégico va a contribuir a la capacidad de cambiar rápidamente de una dirección de ataque a otra o de un determinado patrón de comportamiento a otro. El principio de movilidad también contribuirá a la capacidad de concentrar los recursos propios contra el punto decisivo. Como diría Jomini, los ataques estratégicamente importantes en los flancos, los envolventes, ¿no? En tierra y desde el aire, la reubicación rápida y la infiltración de las líneas enemigas con miras a evitar las posiciones de fuerza del enemigo, son preferibles a realizar ataques frontales de carácter directo, según el principio de la maniobra. Cualquier estratega hábil debería, en el espíritu de Liddell-Hart, ¿no?, esforzarse por mantener el poder y la velocidad en el comportamiento físico o intelectual y no permitir que el oponente recupere el equilibrio. Además, uno debe apuntar a las debilidades del oponente, es decir, a las líneas de menor resistencia, hasta que se haya logrado el objetivo final. Este razonamiento puede compararse con el presentado por el teórico militar y almirante francés Raúl Castex, quien creía que la movilidad tenía como finalidad primordial adquirir una posición favorable en relación con el objetivo principal. Y este objetivo puede, a diferencia del caso de Liddell-Hart, ser tanto el punto fuerte como el punto débil del oponente. Las rápidas maniobras y operaciones móviles, por ejemplo, del general alemán Heinz Guderian, durante la campaña en el oeste en mayo-junio del 40, ¿no?, son un buen ejemplo de las ventajas resultantes del principio de movilidad y que terminaría inmortalizando la doctrina de la Blitzkrieg, ¿no? Otro ejemplo más moderno es la guerra terrestre de la alianza que lideró Estados Unidos contra Irak en febrero del 91,
o en marzo o abril de 2003, ¿no? También está el principio de sorpresa. Y la sorpresa es normalmente, ¿no?, un principio crucial en toda guerra. Sin embargo, no es garantía de éxito, aunque sin duda aumenta las perspectivas de un resultado exitoso. Una aplicación exitosa de la sorpresa puede crear efectos y resultados que superen en gran medida la cantidad de esfuerzo y material utilizado. Un enemigo que esté conmocionado o distraído, acabando en un estado de desequilibrio presionado por el tiempo, también perderá la iniciativa, que es uno de los objetivos de la sorpresa. Un ejemplo de sorpresa exitosa a nivel estratégico y operacional fue el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre del 41. Aquí las fuerzas japonesas lograron engañar a los servicios de inteligencia estadounidenses, que no pudieron descubrir la concentración de fuerzas navales de la Armada japonesa y maniobras que ésta desarrolló en aguas cercanas a la base principal de la flota estadounidense en el Pacífico. Y el efecto, como todos sabemos, fue dramático, ¿no? La destrucción de casi toda la capacidad naval de los Estados Unidos en el Pacífico, con el ataque a Pearl Harbor. Otro ejemplo similar fueron los ataques de Al Qaeda contra el World Trade Center y el Pentágono en septiembre de 2001. Parece haber habido una advertencia anticipada, limitada en este caso, y en la medida en que existió no dio lugar igual a ningún intento marcado de contrarrestar los efectos de la acción planificada. De manera similar, la sorpresa también cumple una función importante en el nivel táctico. Y así como estos, pues hay otros principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de seguridad. Al igual que un luchador de artes marciales mixtas, ¿no?, en el octágono, los estados y sus fuerzas armadas deben protegerse constantemente. La seguridad es un medio para contrarrestar la sorpresa y sirve para mantener el poder y la influencia del Estado. También sirve para reducir el riesgo de que los enemigos internos y externos arruinen los propios planes estratégicos y operativos. Es importante que los estados protejan a sus poblaciones, su infraestructura, sus recursos, sus fuerzas armadas. También es fundamental mantener la libertad de acción, reduciendo la vulnerabilidad y los riesgos a los que puede llegar a estar expuesto un país, ¿no? Y las formas de lograrlo son conocer a través de la actividad de inteligencia, la capacidad y las intenciones del enemigo, ¿no?, aquello que permita contrarrestar los medios de sorpresa del oponente. Y esto también incluye el contraespionaje y los intentos de revelar la subversión del adversario. El comandante armado el com requiere la protección de sus flancos, la protección de sus líneas de suministro, de sus propias bases. Un cierto margen de seguridad en los planes operativos y la cantidad de recursos es importante para gestionar riesgos imprevistos y asegurar el éxito. También está el principio de simplicidad. En un contexto militar se considera una virtud luchar por la simplicidad y así evitar planes y operaciones complicadas que se vuelvan aún más complejas cuando finalmente se enfrenten a la realidad. En otras palabras, los planes claros y simples reducen el riesgo de los malentendidos y la confusión. En su famosa obra sobre la guerra, Clausewitz describió la fricción, ¿no?, que caracteriza toda la guerra y la comparó con el movimiento en un elemento resistente como el agua, donde incluso los movimientos más naturales y simples son difíciles. Así como se necesitan márgenes de seguridad en las operaciones militares, por lo tanto, también se requiere simplicidad para contrarrestar la fricción. Un buen ejemplo de una orden simple fue la emitida al general Eisenhower en febrero de 1944 por el Comando Militar Conjunto de Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí simplemente se dijo que debía desembarcar en el continente europeo y en consulta con los aliados llevar a cabo operaciones dirigidas al corazón de Alemania y destruir las fuerzas armadas alemanas. Punto. Y como ya sabemos, pues esta orden se aplicó hasta el final de la guerra. El principio de unidad. Este principio es de gran importancia porque se considera que las acciones concertadas y coordinadas tienen más posibilidades de éxito.
Los líderes coordinados están en mejores condiciones para asignar responsabilidades, promulgar políticas, establecer procedimientos, emitir orientación, aprobar planes, establecer estándares, supervisar la implementación y resolver disputas. Un ejemplo de falta de coordinación fue la guerra estadounidense en Vietnam, en la que casi 40 organizaciones distintas de ese país, así como de Vietnam del Sur, participaron en el trabajo de la acción cívico-militar. Esa falta de coordinación redujo las oportunidades de Estados Unidos y sus aliados survietnamitas para librar y ganar la guerra de corazones y mentes de manera efectiva en Vietnam. Está el principio también de moral. La importancia de la moral para una guerra efectiva ha sido enfatizada a lo largo de los tiempos, tanto por generales como por pensadores militares. Napoleón, por ejemplo, creía que la moral era 3 veces más importante que la fuerza material. Por su parte, Clausewitz afirmó que los elementos morales se encuentran entre los más importantes de la guerra y que la guerra constaba igualmente de causas y efectos tanto físicos como psicológicos o morales. La buena moral a menudo se considera importante para contrarrestar los efectos de las fricciones que surgen en la guerra, pero también el peligro y las presiones físicas a las que están sometidos los soldados y los comandantes. La moral de combate puede verse influenciada por muchas situaciones, por muchas cosas, incluida la legitimidad percibida de la guerra real, el tiempo de recuperación, la viabilidad de la misión, la efectividad del equipo en relación con la del oponente, la calidad del liderazgo y el nivel de entrenamiento y preparación. El principio que tienen muchas fuerzas militares de no dejar nunca a un soldado herido en el campo de combate o de dejarlo atrás, ¿no? O de dedicar una gran cantidad de energía a salvar por ejemplo, a los pilotos que han sido derribados en territorio enemigo, son ejemplos de cómo se conserva la moral en las organizaciones militares. Y bueno, un último principio, el tiempo, ¿no? El tiempo es un factor que afecta a casi todas las actividades en la guerra. Un sabio estratega o comandante, por lo tanto, organizará sus actividades de tal manera que el factor tiempo favorezca a su propio bando y asegure que el oponente termine apurado por el tiempo. El sentido del tiempo, es decir, saber cuándo se debe hacer algo o tomar una decisión, también está relacionado con ese principio. Un ejemplo moderno en el que el factor tiempo ha sido o fue de importancia crítica fue la guerra de Kosovo. Aquí el sostenido bombardeo relativamente seguro de Serbia por parte de Estados Unidos y la OTAN llevó al líder serbio Slobodan Milosevic a la conclusión de que el tiempo estaba en su contra y que una tregua era la mejor manera de evitar más pérdidas. El tiempo también puede ser un factor importante a nivel operativo cuando se va a lanzar un contraataque exactamente en el momento oportuno para lograr el mayor efecto posible. Habiendo dicho eso, continuemos evolucionando de los aportes y del debate con relación a los principios de la guerra a ahora uno de los aportes más importantes, decisivos, de Clausewitz al pensamiento militar moderno y por supuesto a la teoría de la guerra. Y tiene que ver principalmente con el centro de gravedad. Pero para hablar de Clausewitz, permítanme iniciar con lo siguiente. En algunos aspectos, las fuerzas militares en Occidente son bastante similares a la Iglesia Católica. Ambos operan de acuerdo con una estructura jerárquica. Ambas funcionan de acuerdo con los dictados, ¿no? De una doctrina. Y ambas tienen un canon del cual se origina esa doctrina. En las fuerzas militares, el comandante en jefe se correlacionaría con el pontífice, ¿no? El sumo sacerdote de la iglesia.
mientras que los sacerdotes serían los oficiales comisionados y el personal alistado representarían a los feligreses. Y batalla tras batalla, los sacerdotes trabajarían para interpretar su canon doctrinal en beneficio de sus feligreses y de acuerdo con la orientación estratégica del Papa y de sus obispos. Sin embargo, mientras el Vaticano busca orientación doctrinal en la Santa Biblia, los militares en Occidente han recurrido a una fuente distinta, principalmente al estratega prusiano Karl von Clausewitz, autor de la obra canónico texto Vom Krieg, o de la guerra o sobre la guerra. Por ende, las similitudes entre los militares y la Iglesia se extienden también a sus respectivos cánones. Tanto la Biblia como de la guerra están compuestas de libros y capítulos. La Biblia católica está compuesta de 66 libros diferentes divididos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, siendo el total de capítulos de la Biblia de 1188 y el total de versículos de 31.187, siendo la media de más o menos 473 versículos por libro y de 18 capítulos por libro. Ahora bien, el libro de la guerra de Clausewitz está dividido en 128 capítulos, con sus correspondientes secciones agrupados en 8 volúmenes. Y según algunos, tanto la Santa Biblia como el libro de la guerra de Clausewitz fueron textos que quedaron mal editados e incompletos. Por ejemplo, con relación al Viejo Testamento, los judíos, anglicanos y protestantes reconocen 39 libros, los católicos 46 libros y los ortodoxos 52 libros. Por su parte, Clausewitz, pues es una incógnita en muchos aspectos. No sabemos con certeza cuál era su pensamiento en el momento en que le sorprendió la muerte a los 51 años, el momento de su plena madurez intelectual. Es más, no había concluido su obra de la guerra, y fue su esposa y un editor quienes luego de su muerte optaron por organizar y clasificar su trabajo en la forma y el orden que actualmente conocemos. Es por esto y por otras razones que tanto la Santa Biblia como el libro de la guerra de Clausewitz han inspirado un número comparable de interpretaciones y escuelas de pensamiento disímiles. Y esta metáfora que he utilizado, entre la Iglesia y las fuerzas militares en Occidente es una útil anécdota para dar cuenta de la actual crisis de fe que actualmente enfrentan los estrategas militares occidentales con relación a la prevalencia de las nuevas guerras, enmarcadas en la tipología que vengo desarrollando hace algunos años de las guerras de quinta generación. En efecto, y ya entrando de lleno al pensamiento clausewitziano, muchos consideran que la obra de Clausewitz continúa siendo hasta el día de hoy la piedra angular de los estudios estratégicos en Occidente. Pero bueno, inevitablemente la doctrina evoluciona con el tiempo. Y en gran parte esta evolución se debe a cambios en el entorno en el que opera una determinada doctrina. Y ocasionalmente, las circunstancias que rodean la doctrina cambian tan dramáticamente que surge la necesidad de una reforma general de la teoría clásica. Por lo tanto, y partiendo del hecho de que los escritos populares de Clausewitz sobre guerra y estrategia se formularon por primera vez hace casi 200 años, las dudas sobre la aplicabilidad de su pensamiento, de sus aportes a las operaciones militares posmodernas, ciertamente están justificadas y merecen cierta consideración. Por ende, cabría preguntarse, ¿se necesitaría una reforma doctrinal que finalmente disminuya la prevalencia y relevancia de las enseñanzas doctrinales más sagradas de Clausewitz en el contexto de la guerra posmoderna? Pues bueno, en un esfuerzo por responder a esta pregunta de manera sucinta, quisiera que nos concentráramos entonces en solo una de las ideas estratégicas más importantes de Clausewitz, el concepto del centro de gravedad. Mi opinión es que la doctrina del centro de gravedad necesita revisiones y mejoras significativas para ser de utilidad a las fuerzas militares colombianas, en el contexto de las guerras de quinta y próximamente guerras de sexta generación. Y específicamente hay 3 áreas de la doctrina del centro de gravedad que creo requieren revisión. Primero,
Las fuerzas militares colombianas deberían articular una amplia definición operacional del centro de gravedad. Segundo, deberían hacerse aclaraciones sobre cuándo y dónde se aplica y cuándo y dónde no se aplica el concepto del centro de gravedad. Y tercero, las fuerzas militares colombianas deberían formular un proceso uniforme para determinar los centros de gravedad enemigos en el marco de guerras de quinta generación. Si simplemente se supone que la doctrina del centro de gravedad de Clausewitz se aplica en todo momento, es decir, en todos los conflictos, y en realidad no es así, pues habrá una desconexión práctica entre la doctrina militar y la realidad estratégica y táctica. Además, si el proceso de identificar centros de gravedad es inadecuado, pues existe la posibilidad de que las fuerzas militares puedan atacar un punto que no es central para los esfuerzos del enemigo, perdiendo así tiempo, recursos y peor aún, vidas. Para Clausewitz, comprender la naturaleza de la guerra a enfrentar permitiría una mejor apreciación acerca de cuál sería la propia ventaja comparativa. Y esto a su vez formaría la base de una sólida estrategia. Y la clave para hacerlo, en opinión de Clausewitz, sería por lo tanto entender el centro de gravedad del enemigo. Al formular sus ideas sobre estrategia y doctrina, Clausewitz tomó prestado varios constructos intelectuales, teorías y conceptos de los principales filósofos, científicos y otros pensadores de su época para comprender y describir los diversos aspectos de la naciente guerra moderna que él estaba observando. Y de hecho Clausewitz parece haber derivado su idea del centro de gravedad después de haber sido influenciado por una serie de conferencias del físico alemán Paul Ehrmann, profesor de la Universidad de Berlín y del Colegio de Guerra Prusiano. Clausewitz, es importante señalar, fue director del Colegio de Guerra Prusiano entre 1818 y 1830, donde él y Ehrmann tuvieron una relación cordial, durante la cual muy posiblemente intercambiaron ideas sobre las ciencias mecánicas. Para Clausewitz y sus colegas, el centro de gravedad entonces representaba el punto donde las fuerzas de gravedad convergen dentro de un objeto en el contexto de la física elemental moderna. Golpear un objeto con suficiente fuerza hará que el objeto pierda su equilibrio y caiga. Y por cierto, un centro de gravedad es también el punto en el que una fuerza aplicada a un objeto lo moverá de manera más eficiente. En pocas palabras, la energía no se desperdiciará cuando se dirija a mover un centro de gravedad. Y a partir de estos principios se ha sugerido que Clausewitz entendió que un centro de gravedad era un factor de equilibrio y no una fuente de fortaleza. Entonces, Clausewitz articuló su concepto militar inspirado en la física, en el libro de la guerra. Y en lo que quizás sea el pasaje más citado sobre centro de gravedad en la obra de la guerra de Clausewitz, Clausewitz escribió lo siguiente, y abro comillas: hay que tener en cuenta la característica dominante de ambos beligerantes. A partir de estas características se desarrolla un cierto centro de gravedad, el centro de todo poder y movimiento del cual todo depende. Este es el punto contra el cual todas nuestras energías deben ser dirigidas. Si el enemigo pierde el equilibrio, no se le debe dar tiempo para recuperarse, y golpe tras golpe debe apuntarse siempre en la misma dirección. Ya un momento, por favor.
Ahora bien, que tomando en consideración lo que acabamos de señalar, el término alemán original del que se extrapola el concepto de centro de gravedad es Schwerpunkt, que significa literalmente peso o enfoque del esfuerzo. Analizando la cita de la guerra ofrecida anteriormente, está claro que este término es sinónimo del punto contra el cual deben dirigirse todas nuestras energías. A partir de la traducción original de peso del esfuerzo, Schwerpunkt experimentó algunos cambios sutiles pero significativos a finales de la década de 1880, principalmente estimulados por un vigoroso debate entre los teóricos alemanes sobre si la introducción de armas cada vez más destructivas habían dejado obsoleto el ataque a gran escala. Y en este orden de ideas, el centro de los esfuerzos alemanes para aplicar Schwerpunkt a conflictos industriales a gran escala fue llevado a cabo por ejemplo, el general Alfred von Schlieffen. Al darse cuenta de las implicaciones de la revolución industrial para la guerra moderna, el general Schlieffen razonó que debido al advenimiento de ejércitos de millones de hombres y la creciente letalidad de las nuevas armas, la línea del frente de guerra inevitablemente se extendería y dilataría, y en consecuencia el atacante podría esperar el éxito solo si sus fuerzas se desplegaran de manera oportuna en profundidad y en el lugar precisamente correcto, es decir, en el punto decisivo. El general Schlieffen razonó que concentrar las fuerzas en un punto donde se podía obtener una rápida decisión a favor eran requisitos previos para el éxito, y por lo tanto las operaciones decisivas se llevarían a cabo donde el enemigo era más débil y no se esperaba un ataque enemigo. A la luz del análisis del general Schlieffen, está claro que el ejército alemán entendió que el centro de gravedad significaba una vulnerabilidad táctica, un punto abierto al ataque y a la explotación. Al concentrar las fuerzas ofensivas en tal punto, el atacante podría desequilibrar al adversario y lograr la victoria de la manera más eficiente posible. Y en marcado contraste con la temprana interpretación alemana del concepto de centro de gravedad, el ejército de los Estados Unidos ve actualmente a los centros de gravedad como una fuente de fuerza y poder, no como un punto de vulnerabilidad. Miren lo interesante. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un centro de gravedad se define como la fuente de poder que proporciona fuerza moral o física, libertad de acción o voluntad de actuar. Entonces, es probable que esta interpretación, contraria a la original de los alemanes, sea el resultado de inconsistencias y errores en las varias traducciones prominentes al inglés del manuscrito original en alemán del libro de la guerra de Clausewitz. De hecho, el análisis del texto original en alemán demuestra que Clausewitz nunca usó el término fuente. Más bien, volviendo a la metáfora original de las ciencias mecánicas, se puede argumentar que Clausewitz vio los centros de gravedad como un punto al que se dirige la gravedad de un objeto, no la fuente de la que emana. Por lo tanto, las fuerzas de un centro de gravedad pueden ser centrípetas, no centrífugas. La divergencia entre las interpretaciones alemana y estadounidense de Clausewitz ilustra una aguda realidad. Los cánones de la doctrina militar no son perfectos y ciertamente están abiertos a la interpretación y a la reconsideración. Por ende, la evolución actual de la doctrina del centro de gravedad que domina la literatura doctrinal militar de Estados Unidos es el producto de traducciones imperfectas, errores humanos y una cultura estratégica y experiencia histórica particular. De hecho, Clausewitz está tan abierto a la libre interpretación que el concepto de centro de gravedad de Clausewitz se ha interpretado de muchas maneras diferentes a lo largo de la historia. Por lo tanto, pues, uno no debería adherirse dogmáticamente a definiciones de 180 años de antigüedad. Al igual que el general Schlieffen, y a raíz de la revolución industrial, considero que los actuales líderes militares colombianos deberían desarrollar una definición creativa
y una revisión crítica de la doctrina del centro de gravedad para el nuevo entorno de seguridad y defensa, marcado por la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como por la nueva revolución de los asuntos militares. Mi opinión es que para hacerlo, y a la luz de las amenazas híbridas que enfrenta el entorno de seguridad de guerras de quinta generación, cualquier definición revisada de centro de gravedad deberá ser lo suficientemente amplia, abarcando elementos y factores de los adversarios que caen fuera del ámbito de los centros de gravedad tradicionales. En la doctrina conjunta para el planeamiento de campaña de los Estados Unidos se define como centro de gravedad aquellos aspectos de la capacidad global del adversario que teóricamente, si son atacados y neutralizados o destruidos, conducirán inevitablemente a la derrota del adversario o forzarán al oponente a abandonar sus objetivos o a cambiar su conducta. Por su redacción, como están ustedes observando, esta definición podría ser empleada para analizar los centros de gravedad en todos los niveles de la guerra, si se toma en consideración que Clausewitz no distinguiría entre centros de gravedad tácticos, operativos o estratégicos. Para Clausewitz, el centro de gravedad estaría definido por todo el sistema o la estructura del enemigo y no por un nivel de la guerra. Específicamente, el ejército y la Armada de los Estados Unidos generalmente pensaban en términos de un solo centro de gravedad que residía en el núcleo de una potencia terrestre o marítima, en el núcleo vital, ¿no? Y que proporcionaba la fuente de la capacidad física y psicológica para luchar. Tal vez no sea sorprendente, por lo tanto, que el ejército estadounidense tiende a buscar un solo centro de gravedad, normalmente la capacidad principal, es decir, la fuerza terrestre del oponente, que se interpone en el camino hacia la capital del adversario, hacia la toma de la capital del adversario. La doctrina de la Marina norteamericana entendió que el centro de gravedad era algo que el enemigo debía tener para continuar las operaciones militares, una fuente de su fuerza, pero no necesariamente una fortaleza en sí misma. Y solo puede haber un centro de gravedad en la doctrina de la Armada estadounidense. Ahora, la Fuerza Aérea estadounidense también ofrece una perspectiva única sobre la doctrina del centro de gravedad. Tradicionalmente, la Fuerza Aérea norteamericana imaginaba múltiples centros de gravedad para paralizar a un enemigo desde el aire. Y sobre la base de puntos de vista tradicionales propuestos por los primeros teóricos del poder aéreo como Billy Mitchell, pues la Fuerza Aérea norteamericana tiende a ver los centros de gravedad como múltiples centros vitales ubicados en las profundidades del núcleo vital del adversario. En su libro The Air Campaign Planning for Combat, el coronel John Warden articula una visión de la teoría de centro de gravedad que es consistente y representativa con la doctrina de la Fuerza Aérea estadounidense. Específicamente, Warden afirma que el centro de gravedad aéreo del enemigo puede estar en, primero, el equipo, ¿no?, el número de aviones o misiles o la logística, es decir, la cantidad y resistencia de la oferta de apoyo. Tercero, en la geografía, la ubicación y número de instalaciones de apoyo operativo. Cuarto, el personal o el número y la calidad de los pilotos. O quinto, en el comando y el control, ¿no? Por lo tanto, la doctrina tradicional de la Fuerza Aérea estadounidense equipara, posiblemente, quizás confunda, los centros de gravedad con los objetivos establecidos para los ataques aéreos. Y para la doctrina de defensa británica, pues un centro de gravedad sería aquella característica, capacidad o ubicación desde la cual una fuerza militar, nación, alianza obtiene su libertad de acción, su fuerza física o su voluntad de lucha. En consecuencia, la doctrina británica establece que el éxito en el conflicto podría ser logrado al identificar, controlar o destruir los centros de gravedad del enemigo de bien la masa del adversario, la masa del ejército del adversario, un área geográfica en particular, un recurso crítico, el mando, el liderazgo, los principales líderes del enemigo, la estructura de mando y control del enemigo, su voluntad de lucha. Y cabe destacar la importancia en el hecho de la incorporación de la psicología como un elemento fundamental de la teoría de Clausewitz.
de la guerra, el libro de la guerra, estableció que la psicología del soldado, la de su comandante y la de la sociedad a la que servirían eran una parte esencial de la teoría sobre la guerra, por lo que Clausewitz dio el paso decisivo al situar al análisis de las fuerzas psicológicas en el mismo centro del estilo de la guerra. Y en este orden de ideas, para las fuerzas militares de Colombia, pues un centro de gravedad sería una fuente de fortaleza física o moral, es decir, psicológica, cuya neutralización, degradación, dislocación o destrucción tendría un impacto decisivo en el logro de los objetivos ofensivos o defensivos establecidos. Pues bien, el doctor Joseph Strange del Marine Corps War College estableció una definición de centro de gravedad que diferencia entre centros de gravedad, capacidades críticas, requisitos críticos y vulnerabilidades críticas. Las capacidades críticas serían las principales habilidades a identificar en un centro de gravedad cuya existencia es esencial para la supervivencia del adversario. Los requisitos críticos serían las condiciones, recursos y medios esenciales que el centro de gravedad requiere para llevar a cabo la capacidad crítica. Estos se usan o consumen para llevar a cabo acciones, lo que permite una capacidad crítica para funcionar por completo. Por su parte, las vulnerabilidades críticas serían los requisitos críticos o componentes de estos que son deficientes o vulnerables de neutralización, interdicción o ataque de una manera que logra resultados decisivos. En este orden de ideas, pues un centro de gravedad, ¿no?, es la entidad primaria que inherentemente posee las capacidades críticas para lograr el objetivo, algo que es tangible. Es un hacedor que es capaz de lograr los objetivos que ha establecido una organización. Y bueno, la doctrina moderna y muchos teóricos sostienen que a nivel estratégico un centro de gravedad puede ser moral o físico. La disposición del público a apoyar un conflicto y las habilidades estratégicas y persuasivas de un líder en particular a menudo se citan como dos ejemplos de centro de gravedad morales. Al identificar los centros de gravedad es importante recordar que la guerra irregular se centra en la legitimidad y la influencia sobre una población. A diferencia de la guerra tradicional, que emplea la confrontación militar directa para derrotar a las fuerzas armadas de un enemigo, destruir la capacidad de guerra del adversario, retomar o retener territorio para forzar un cambio en el gobierno o las políticas del adversario. Y los centros de gravedad físicos pues suelen ser recursos militares o económicos, como una fuerza aérea, un ejército, ¿no?, en el campo de batalla, o la base industrial que permite la producción de bienes militares necesarios para continuar el esfuerzo de la guerra. Los centros de gravedad a nivel operativo y táctico tienen más probabilidades de ser críticos. En el combate convencional, por debajo del nivel estratégico, el centro de gravedad suele ser una fuerza enemiga, y a nivel táctico, pues debería ser el objetivo del esfuerzo principal. En algunos casos puede haber más de un centro de gravedad en cada nivel, pero generalmente solo hay uno, esencialmente a nivel estratégico durante cualquier fase particular de una batalla o campaña militar. Sin embargo, puede haber diferentes centros de gravedad durante diferentes fases, principalmente cuando nos enfrentamos con amenazas híbridas. Una amenaza híbrida es la combinación diversa y dinámica de fuerzas regulares, fuerzas irregulares, grupos terroristas y elementos criminales unificados para lograr efectos mutuamente beneficiosos. Y la guerra híbrida combina enfoques de guerra convencional e irregular en todo el espectro del conflicto. Entonces, para terminar, Clausewitz estaba tratando de explicar la teoría sociopolítica europea del siglo XIX y los fenómenos de guerra a oficiales militares cuya educación formal era generalmente en ingeniería, no en ciencias sociales, al menos en aquella época. Por eso es que Clausewitz utilizó metáforas mecánicas para comunicar a los oficiales prusianos que no entendían de ciencias sociales, pero que sí conocían obviamente de física, de matemáticas, de ingeniería. De ello se desprende que Clausewitz recurrió, ¿no?, al uso de metáforas mecánicas, aunque imperfectas, para transmitir su concepto de centro de gravedad. Esta metáfora mecánica ya no sería necesariamente útil para los oficiales militares modernos, que también están formados en ciencias blandas.
Además, el concepto del centro de gravedad tenía como objetivo originalmente lograr el colapso total de las fuerzas del adversario y en su concepción original solo sería aplicable para la guerra absoluta, ¿no? Donde la destrucción de la fuerza del enemigo en una batalla decisiva es el objetivo principal. En comparación con la visión de Clausewitz del conflicto interestatal convencional, pues la guerra moderna se caracteriza cada vez más por la erosión de la soberanía y el monopolio de la violencia del Estado, junto con los efectos continuos en la transición a un nuevo orden mundial y las realidades de una sociedad interconectada globalmente. Y si bien la naturaleza fundamental de la guerra permanece sin cambios, sin embargo el carácter y la conducta de la guerra del siglo XXI continúan evolucionando. Las guerras del siglo XXI se describen mejor como una mezcla asimétrica, transnacional de globalización y tribalismo radicalizado, habilitada por comunicaciones de alta velocidad y armas modernas, empleando tácticas antiguas y barbáricas, sostenidas por la criminalidad y la ayuda extranjera y ubicadas en áreas geográficas de inestabilidad, caracterizada por estados débiles o fallidos donde la pobreza es endémica y la mayoría de la población tiene poco o ningún acceso al sistema político. Y los métodos tradicionales y doctrinales pues no proporcionan adecuadamente un proceso para identificar el centro de gravedad a nivel operativo de una amenaza híbrida. Las amenazas híbridas no se pueden resolver con el pensamiento convencional ya que no encajan perfectamente en los modelos tradicionales. Entonces, para terminar, una amenaza híbrida podría definirse como cualquier adversario que cree un dilema en todo el espectro político, económico, de información, de infraestructura, al emplear simultáneamente una combinación personalizada, ¿no?, de guerra y armas tradicionales, guerra irregular, acciones terroristas catastróficas o disruptivas y comportamiento delictivo en el mismo tiempo y espacio de batalla para obtener objetivos políticos dentro de las limitaciones operativas o políticas. Además, una amenaza híbrida es un adversario que emplea de forma simultánea y adaptativa alguna combinación de medios políticos, militares, económicos, sociales y de información, y al mismo tiempo métodos convencionales, irregulares, terroristas y criminales. Y puede incluir claramente una combinación de actores estatales y no estatales. Entonces, por su propia naturaleza, las amenazas híbridas están altamente integradas, son amorfas y difíciles de analizar. Y como tal, identificar una sola unidad, fuerza, persona o ideología como el centro de gravedad en el contexto de las amenazas híbridas es potencialmente peligroso y engañoso. Del mismo modo, identificar las vulnerabilidades críticas de una amenaza híbrida es extremadamente difícil, ya que no existe una única fuente de fuerza que derrotar, ni una solución milagrosa lo suficientemente poderosa como para neutralizar las capacidades críticas inherentes en un adversario híbrido. Con esto lo que quiero señalar es que el peligro real de aplicar el análisis tradicional del centro de gravedad a las amenazas híbridas es que induce a error a los líderes a creer que las operaciones contra adversarios híbridos serán breves, menos costosas y menos riesgosas de lo que probablemente sea el caso. Los adversarios híbridos crean dilemas para los comandantes, ya que los esfuerzos de negación, engaño e integración hacen que identificar rápidamente el centro de gravedad de un adversario híbrido sea difícil. Sobre todo cuando estos se estructuran en red, en donde en vez de uno hay múltiples centros de gravedad, ya que en la red hay múltiples nodos. La complejidad, el engaño, la mala dirección y la ambigüedad son características de la guerra que se remonta a la antigüedad, pero han venido experimentando una profunda transformación en las guerras de quinta generación. No obstante, y aunque lejos de ser perfecto, pues el concepto de centro de gravedad de Clausewitz se puede igual seguir aplicando al marco de guerras de quinta y próximamente sexta generación, pero deben ajustarse a las nuevas realidades en la naturaleza de los actores, escenarios, objetivos y tecnologías utilizadas en las guerras postmodernas. Muchas gracias.